Hola con todas, todos y todes. Bienvenidos a un capítulo más de Latinoamericanas aquí en Capital 21. Hoy te traemos la discusión y la reflexión alrededor de los medios de comunicación y las izquierdas en América Latina. Así que quédate con nosotras. Somos Gabriela Rivadeneira, Estefanía Veloz y Daniela Pacheco. Y aquí te traemos lo que arde. En América Latina, la libertad de expresión se ha convertido en un campo de batalla. Mucho se ha dicho y con mucha razón sobre las tensiones entre gobiernos de izquierda y los grandes conglomerados mediáticos. Se repite hasta el cansancio la narrativa de que mandatarios y exmandatarios como Rafael Correa, Cristina Fernández, Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro son enemigos de la prensa libre. Lo que pocas veces se discute a fondo es el rol que han jugado muchos medios, no como garantes de la democracia, sino como actores políticos, económicos y judiciales en operaciones de lawfare contra gobiernos populares. Rafael Correa, durante su mandato en Ecuador, enfrentó una ofensiva brutal de los medios privados. El caso del diario El Universo, que llegó a condenarlo judicialmente por supuesta injuria para luego ser anulado en un indulto estratégico, es apenas la punta del iceberg. Años después, el mismo entramado mediático, político y jurídico acompañaría la persecución que lo mantiene hasta hoy fuera de su país e inhabilitado políticamente. Poco se dice de cómo estos medios construyeron no solo matrices de opinión, sino también argumentos jurídicos para perseguirlo. En México, Andrés Manuel López Obrador utilizó con mucho éxito su conferencia diaria conocida como La Mañanera para disputar la narrativa mediática. Se le acusó de hostilizar a periodistas, pero rara vez se habla de cómo los grandes medios aliados a intereses económicos tradicionales no dejaron de erosionar su proyecto político desde el primer día de gobierno. ¿Es censura o es legítima defensa democrática? La línea es delgada, pero ignorarla es también elegir un bando. Recientemente, bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, ciertos medios de comunicación se presentaron a hacer eco del odio que, impuesto desde el gobierno de Donald Trump, diariamente pone en riesgo la integridad y los derechos humanos de millones de personas que buscan condiciones de vida dignas. Canales como Televisa emitieron sin ningún reparo, por supuesto a cambio de grandes sumas de dinero, la reciente campaña publicitaria para amenazar a las y los migrantes indocumentados, hecha por Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los espacios mediáticos que deberían fomentar el respeto, la solidaridad y sobre todo el reconocimiento de los derechos humanos se convierten en plataformas para campañas que vulneran la dignidad de millones de personas, en su mayoría mexicanas, en un momento en que la crisis migratoria en América Latina y el Caribe demanda soluciones humanas, integrales y en el marco de la unidad. En Colombia, Gustavo Petro enfrenta un escenario similar. Medios como la revista Semana han convertido su cobertura política en una trinchera abierta en contra de su gobierno. Petro ha denunciado repetidamente cómo los grandes intereses económicos buscan impedir cualquier reforma que toque los privilegios de siempre. Aquí tampoco se trata de censurar a la crítica legítima, sino de una disputa entre el derecho a una comunicación popular y el monopolio de la palabra pública. Latinoamérica necesita democratizar, pero no es solo la propiedad de los medios, sino también el derecho a narrarse. Necesitamos más radios comunitarias, más medios alternativos, más alfabetización mediática popular, pero también necesitamos disputar el sentido mismo de la palabra, construir una comunicación que no sea solo de resistencia, sino una creación activa de otra realidad posible. La batalla por la palabra no puede limitarse a exigir espacios en medios hostiles. Requiere forjar nuevas herramientas, nuevos lenguajes y nuevas pedagogías que partan de la memoria de nuestros pueblos, de su creatividad cotidiana, de su derecho a imaginarse, imaginar futuros más justos. Sin comunicación popular no hay democracia verdadera. Sin narrativas propias no hay emancipación posible. Cuando los grandes medios hablan de censura, cabe preguntarnos si están defendiendo sus privilegios cuando los pueblos exigen ser escuchados, ejercen su soberanía y esa es la libertad de expresión que más temen las élites. La libertad de un continente que ya no quiere ser contado por otros, sino que exige contarse a sí mismo. Hablamos de esto y más en nuestro siguiente bloque, Latinas Incorregibles.
muchísimas gracias por continuar con nosotras aquí en Latinoamericana. Hoy tenemos una invitada, como siempre, muy especial, mexicana, periodista, actualmente directora de noticias de Canal 11. Ha recibido varios premios por su trabajo como Rostros de la Discriminación 2016 en la categoría de reportaje en texto y el premio Iris América por mejor cobertura de última hora en los bloqueos de San Juanico. Y además ha sido columnista en varios medios nacionales e internacionales. Luisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queridas, muy honrada. Muchísimas gracias por tenerme en este espacio con ustedes. Gracias. No, al contrario, el honor es nuestro. Justo en la editorial tratamos esta un poco confrontación o lo que han querido ver como una confrontación, porque en realidad no lo es, entre los medios públicos y los grandes conglomerados de comunicación. Tú, además, actualmente estás pues haciendo un gran trabajo en este refrescamiento que han intentado hacer con el Canal 11 junto a Renata Turrent. ¿Cómo ves o cómo entiendes hoy ese papel de los medios públicos en esta relación? Pues a mí me encanta que se ponga en la discusión pública o en, digamos, la mesa de todas las personas esta discusión, porque nos obliga a preguntarnos para qué deberían servir los medios de comunicación. Y un poco como que hay varios contextos ahorita, ¿no? O digamos varias discusiones simultáneas que ponen este tema en la mira pública. Creo que uno de ellos es justo el intento o el boceto de ley de telecomunicaciones, justamente, porque uno de los primeros planteamientos que hace en la justificación de la reforma es que los medios de comunicación deben ser un servicio público, ¿no? Es decir, deben servir a la sociedad. Y esa lógica a veces cambia cuando se vuelven un objeto de monetización o un mercado. El problema con México específicamente es que, digamos, la mitad de los grandes medios o de los medios que tienen más impacto o más audiencia le pertenecen a familias que se hicieron ricas durante el siglo pasado gracias a transferencias de riqueza del Estado, privatizaciones, concesiones. Y estas familias, creo que 11 de 14 ultra ricos lo son gracias a esto, a estas transferencias. Y muchos de ellos tienen medios de comunicación, pero también tienen minas y también tienen bancos y también tienen un montón de cosas que significan un conflicto de interés. Entonces, ¿de qué va a ir la información que venden a la sociedad como verdad o como información? Pues de lo que proteja a sus demás negocios. Los medios públicos están libres de ese conflicto. O sea, lo maravilloso de los medios públicos es que no se tienen que preocupar por vender, por servir a esos intereses. La única, digamos, tarea que tienen literalmente por esencia, por creación, es la de pugnar o sumar a que todas las personas tengan todos sus derechos. Y los medios públicos no son eco del gobierno de turno, porque eso también es una acusación que se hace muchas veces. Sin duda, pues no deberían serlo, ¿no? Pienso que sí lo han sido, pienso que sí pueden caer en eso. Digo, también creo que hay que distinguir entre que las personas que trabajan ahí libremente comulguen con las ideas del gobierno en turno y que haya, digamos, una línea editorial que signifique únicamente responder a los intereses del partido. Es decir, no es lo mismo ser un medio público de toda la ciudadanía que de un partido político. Entonces, creo que también a veces confundimos que una persona que trabaja en un medio público tenga una opinión con que eso se vuelva, digamos, la línea de todo el medio. Y además porque eso rompe también una falacia que muchas veces la discutimos, es decir, ninguna persona es neutra. Es decir, todos los seres humanos tenemos una postura, ideologías, venimos de procesos, etcétera. Por lo tanto, pedir que alguien sea neutro, pues no existe. Tratamos de ser lo más objetivos posible. Pero obviamente ese debate, eso recae mucho cuando debatimos de los medios. Porque además a los periodistas y a las periodistas siempre nos han dicho que tenemos que ser neutros. Eso, claro, es, eso es casi lo primero falacia. Que nos enseñan en la universidad, quienes pudimos pasar por una universidad, pero es ¿cuál neutralidad? Es que es muy, sirve mucho justamente al sistema de medios, porque la mayoría de las personas que en este momento ocupamos espacios en medios de comunicación, digo, se está peleando de manera fuerte. Pero somos personas que compartimos un contexto de privilegio. Entonces, y a mí me parece importantísimo además lo que dices, Luisa, de identificar quiénes están en los medios, en los grandes medios, en los conglomerados. Esto ya lo discutimos en el sur del continente a inicios de siglo, porque parecería que fuera un montón a inicios de siglo, pero fue recién hace 15 años. Ya crecimos. Ya crecimos.
pero a inicios de este siglo XXI, en los gobiernos de izquierda del sur, especialmente Argentina y Ecuador, plantean justamente en el inicio de sus gobiernos arrancar con el tema del debate de los medios de comunicación. Y Rafael Correa decía algo que era, a ver, zapatero a tus zapatos. Eres banquero, dedícate a hacer banca. Tienes medios de comunicación, dedícate a hacer comunicación, porque si no, entrecruzas justamente cuáles son los intereses que defiendes en los medios de comunicación. Y eso significó una disputa extremadamente fuerte. Ahora lo vemos, por ejemplo, en México, cuando la presidenta dice, a ver, pero es que no está bien que quienes están en los medios de comunicación, ocupados por una radio o una televisión, tengan el poder, pero ya omnipresente y por sobre todas las cosas, por sobre la Constitución y todo, para decir y hacer lo que quieran, sobre todo para decir, para humillar, para maltratar, Totalmente. para denigrar. Y ahí es donde empezamos a hablar entonces de la responsabilidad del comunicador o del periodista, la responsabilidad ulterior. Eso ha estado muy en cuestionamiento y me parece que desde los medios públicos hay una buena disputa en ese sentido. Sí, completamente. Sobre todo la palabra responsabilidad. Entender que todas las palabras son editoriales, ¿no? Todas las imágenes que uso son editoriales. Y creo que eso ha sido bien importante. Inclusive sobre lo que todo, no publicas, Claro. lo que decides no publicar. Totalmente, porque además sí como ciudadanía interiorizamos la información que se nos pone enfrente, ¿no? El otro día hablaba con colegas mujeres sobre que por muchísimas décadas nunca vimos en primera plana, por ejemplo, temas de crianza, ¿no? Entonces, uno interioriza que esos temas no son importantes porque si fueran importantes estarían en primera plana. Claro. Entonces, claro, lo importante son los senadores y el mercado, punto, ¿no? Y eso también es interesante de ver. No solo es un tema, digamos, de disputa de medios públicos, sino de mujeres llegando también a diferentes puestos de decisión en los medios. En México, bueno, ¿qué les digo yo, no? Particularmente en este momento, yo trabajo en un medio público que además es uno de los más importantes de América Latina. Es el primero o el segundo, digamos, histórica, bueno, en el pasado reciente. Es una directora mujer, con una directora de noticias mujer, una directora de producción mujer. Y sí, de repente, nuestras reflexiones editoriales o nuestras reflexiones de lo que debe ser un medio público, evidentemente contrarrestan muchísimo con decisiones que se han tomado en el pasado por lo que nos ha atravesado, ¿no? Justamente como mujeres y como mujeres latinoamericanas. Pero además transversalizar eso también te permite decir, ¿qué pones en eso, no? En prioridad. ¿Cómo abonas a la construcción de una sociedad diferente desde el rol de los medios de comunicación? Sí. O sea, los medios de comunicación, como acompañantes, yo recuerdo que, bueno, yo no me gradué en comunicación social ni en periodismo, pero mi vida universitaria la arranqué en comunicación social en Quito. Y yo me acuerdo que ahí nos decían claramente, justamente, uno de los temas era, bueno, ¿qué enfoque vas a tener? ¿Cómo pones? ¿Cómo lees? ¿Qué dices? ¿Para qué? Para influir. Muchos decían para manipular. Y bueno, la manipulación entra en los medios de comunicación. Manipulas grandes imaginarios y construyes esos grandes imaginarios. Por eso la importancia de los medios públicos viene justamente a romper esa normalización de la manipulación mediática para generar imaginarios colectivos que luego terminan siendo decisiones políticas, como ir a las urnas, por ejemplo. Entonces, en México, esto se ha dicho principalmente como de Colombia y México, y aquí tal vez, Dani, también nos puedas alimentar esto, porque mucho se ha dicho, en México y en Colombia los medios de comunicación han sido tan grandes que ponen, quitan y hacen lo que quieran con los presidentes. Bueno, justamente ahora Colombia, ya se viene la elección presidencial el próximo año, y quien disputa, y no estoy diciendo que no lo pueda disputar, todas y todos podemos optar por puestos públicos, pero quien, digamos, está comandando de alguna manera, porque no es ella, es la directora de la revista Semana, que se ha dedicado a golpear desde el día 1 al gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Y evidentemente ella tiene detrás una de las familias más ricas del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una disputa que no solamente la vemos en Colombia, la vemos en Ecuador hoy, pero del otro lado. Una prensa que protege a un presidente como Daniel Noboa, muy separado de lo que quieren los pueblos, ¿no? Aunque haya sido reelecto, esto es otra discusión, evidentemente bajo un fraude bastante bien elaborado. Y lo podemos ver en Argentina, ¿no? Medios de comunicación, lo vimos en esta entrevista que le hicieron a Javier Milei, ¿no? Donde después se filtran las imágenes del detrás de cámaras y se ve cómo el periodista, pues básicamente consensuó lo que le iba a preguntar al presidente y cómo quería que se lo preguntara. Y consensuó con su hermana. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Y qué sintomático eso, ¿no? Que, digamos, dos gobiernos antiderechos hayan tenido como primeras batallas los medios públicos, porque pienso también en Estados Unidos, por ejemplo, Sí. ¿no?
a pesar de que también ahí hay lógicas propias. Justo ahora que mencionas Estados Unidos, vimos, creo que todas y todos, el escándalo que se generó a raíz del anuncio de la Secretaría de Seguridad Pública de los Estados Unidos, un comercial básicamente, pautado en medios mexicanos, donde amenazaba a las y los migrantes, que en su mayoría son personas mexicanas, de no llegar a su territorio o de irse inmediatamente de su territorio. Y esto además origina toda esta discusión alrededor de cómo un gobierno extranjero puede pautar, ¿no? Y cómo puede poner sobre la mesa el tema de su interés. ¿Cómo viste esto, Luisa? No, bueno, o sea, me encantaría decir que me sorprendió, pero la verdad es que efectivamente en México pocas cosas nos sorprenden de los medios de comunicación. Creo que nos tardamos muchísimo en repensar justamente cómo tenemos que regular lo público, como que estamos muy acostumbrados a que como son ciertos grupos de poder quienes ponen la agenda y las discusiones y quienes tienen acceso, digamos, a masificarlas o amplificar sus discursos, cualquier cosa que implique fortalecer el Estado es para ellos censura o una falta a la libertad de expresión, ¿no? La ley Mordaza. Exactamente. Entonces, un poco esto cae en el mismo sentido. Para empezar, ya está prohibida la discriminación en México. Tú no puedes salir en ninguna televisora a dar discurso de odio. Pues ya desde ahí, digamos, debió haber habido un primer filtro que no hay. Porque efectivamente incluso han aprendido a pagar las multas en vez de seguir la ley en un montón de cosas. Bueno, el propio presidente de esta televisora, expresidente, sujeto a un proceso por un caso distinto, ¿no? Pero es, digamos, la regla en México, que los partidos políticos también anteriormente lo hacían, ¿no? Es mejor pagar la multa que o sea, las reglas están hechas para violarlas, pues básicamente, estaba, ¿no? en eso. Me parece que ahora justamente sí hay ese nerviosismo de que se va a tener que cumplir con la ley. Y a ver, es una ley que, por supuesto, tenía este artículo porque ahora va a haber toda una serie de conversaciones. Pidió que se discutiera. Pero eso justo quitó la lupa de un montón de cosas que había súper buenas o virtuosas de la reforma, ¿no? Por ejemplo, justo, al ser un servicio social tiene que haber condiciones que permitan a las personas que en este momento no tienen acceso al derecho a la información a tenerlo. Y esto implica llevar cobertura a los estados donde no hay cobertura de Internet, porque es un derecho llave. Con Internet tienes acceso a la salud, ¿no? Un montón de cosas. O, por ejemplo, ahora que hablabas de las radios comunitarias, que las concesiones que son para esas radios indígenas, afromexicanas, tengan ciertas condiciones distintas que les permitan efectivamente competir. Porque ¿cómo vas a competir por espectro con las dos grandes televisoras históricas que son de las familias más ricas de México? No se puede. Entonces hay que generar las condiciones. Y nadie está hablando de eso, ¿no? Y ahí, en el marco de esta ley de medios que se está proponiendo en México, también cabe entrar en el debate de qué pasa con la misma autorregulación de quienes son dueños de los medios de comunicación, ¿no? Porque finalmente lo que hicieron fue encontrar un vacío en la ley que existía, luego se cambió para que un gobierno extranjero pudiera pautar, pero yo, directora de un canal de televisión o jefa de contenidos, qué sé yo, recibo un spot donde claramente se ataca a los migrantes, y estamos hablando de migrantes mexicanos, o sea, es tu gente, es tu pueblo. ¿Cómo es que no levanta una alerta, no hay un llamado de atención, no hay oiga, a ver, esto traspasa cualquier límite ético? Bueno, esa misma gente es, ¿no? Digamos, las mujeres que cosifican en pantalla, la nota roja que revictimiza, o sea, en realidad sí es una cultura de revictimización, pues, la que tenemos en las televisoras. Entonces yo pienso que está justo muy bien que pensemos si la cultura que sea, o sea, un poco la sociedad que se alimenta y nutre de esta televisora y entonces se genera este círculo negativo. Yo me acuerdo que en la carrera a mí justo me decían, no, es que las audiencias quieren ver sangre y chichis, ¿no? O sea, sangre y desnudos. No es cierto, solo si acostumbras a la audiencia, porque solo le has dado eso durante décadas, tú crees que eso quieren. Pero cuando entras a regular o a conversar de esto, ni siquiera hablemos de la regulación, sino a debatir sobre esto, entonces ya te empiezan a acosar. Como gente inteligente. Exacto, como que sí, o sea, a ver, ¿a quién la ha generado? Y esto es histórico. El sistema te somete justamente a dar, y aquí lo dicen los de marketing, a dar lo que el pueblo quiere. El asunto es que si no estás decidido a romper esas dinámicas, vamos a seguir pidiendo eso. Entonces, la apología del narco, de las armas, de la violencia, de la cosificación de la mujer, etcétera, van a seguir siendo parte de. Pero aquí también entra un tema de debate. Bueno, ¿quién regula esto? Es decir, está en la ley.
Y bueno, cuando está en la ley, entonces tú estás llamado a cumplirlo. Y no solo hablamos de sanciones económicas, sino también de reparación cuando ocurre un daño. Por ejemplo, si yo me siento atacada por un periodista que me hace una acusación en vivo, difícilmente como ciudadana voy a poder defenderme. ¿A dónde voy? Y ese es un debate necesario. ¿Cómo lo están pensando desde los medios públicos también ese tipo de quién controla entonces para que lleguemos a una estancia en la que todos los medios públicos, privados o comunitarios pues tengamos las mismas normas, reglas y la misma responsabilidad? Es que ni siquiera hay que inventar el hilo negro, ¿no? Como dices, en los medios públicos ya tenemos camino avanzado. Antes de trabajar en Canal 11 yo era integrante del Consejo Ciudadano justo de aquí de Capital 21. Y yo pensé que era un cargo medio simbólico, como de, ay, tienes que ver la tele y decir esto sí no me gustó. No, o sea, son sesiones reales de revisar que no se violen derechos. No, claro, sí, había que trabajar un montón. Lo cual agradezco porque también aprendí muchísimo, ¿no? En los medios públicos tenemos Defensoría de las Audiencias, que además, digo, ahora yo, entonces, te dan así de, tienes 3 días para contestar, reparar, un poco sí escuchar a tu audiencia. ¿Qué pasa si no lo haces? Y el medio, nunca no lo he hecho, afortunadamente, pero le pregunté a la persona equivocada. Esta vez respuesta correcta. No, pero digamos, sí hay, digamos, una serie de mecanismos que fungen como vías para la audiencia para quejarse, esto que decías, ¿no? Claro. Hay consejos ciudadanos, hay, bueno, códigos de ética obligatorios, hay defensorías de audiencias. Un poco nosotras y nosotros trabajamos de la mano con los organismos de discriminación. Si los medios privados también tuvieran un poco de obligación de tener, por lo menos estas figuras, no pasarían cosas como la que dices, ¿no? Que uno queda a merced de lo que se decida en los privados. Y aquí hay un tema y es que han confundido la libertad de expresión con la libertad de prensa y al parecer solo los medios de comunicación tienen libertad de expresión, ¿no? Cuando es un derecho universal. ¿Cómo ahora que están en esta reestructuración de los medios públicos, digamos, han atacado este tema? Porque hay otra cosa que hay que decir. Solamente en los medios públicos es que se puede ver reflejado o se pueden ver reflejados los pueblos, ¿no? Este manejo de cosificación de la mujer ha llevado a darle ciertas características a las personas que pueden aparecer en pantalla en los medios de comunicación privados. Se tienen que ver de alguna manera, porque esa es la manera válida de salir en televisión. ¿Cómo están haciendo en los medios públicos para ampliar o llevar ese derecho universal que tienen todas las audiencias, todas y todos los ciudadanos, a la libertad de expresión? Pues como decíamos hace rato, afortunadamente hay como muchas buenas prácticas de dónde acogernos, ¿no? Si uno se detiene, digamos, a ver las palabras que se utilizan en la mayoría de los medios de comunicación, o sea, no hablamos bien de la discapacidad, no hablamos bien de la diversidad, no hablamos bien del feminismo, de la migración. No hablamos bien de la migración, ¿no? Como que las palabras importan porque justo un poco enmarcan nuestro pensamiento, ¿no? O sea, bueno, más bien es lo que traduce justamente cómo entendemos todo. Entonces, hay que entrarle a eso, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de nombrarnos, de nombrar a las demás personas? Porque eso también impide derechos o gestiona derechos, ¿no? Eso nos politiza o nos apaga. Es decir, entonces creo que los medios públicos estamos en ese gran esfuerzo de ver manuales, de tener intercambios con medios públicos o con buenos ejemplos. Y sobre todo creo también el ejercicio, sí, de como abstraernos de nuestra propia visión. Ahora esto que decías, obviamente todas y todos tenemos un contexto, no hay más, ¿no? Yo crecí en la Ciudad de México, en una colonia específica. Si toda la gente a mi alrededor creció igual, pues difícilmente vamos a ver cosas que no nos atravesaron. O sea, hay que hacer redacciones del norte, del sur, ¿no? De todos los contextos, para así poder nutrir, digamos, la discusión editorial de manera que toda la gente se refleje. Ahora, los medios de comunicación también en esta lógica de jugar un rol, mucho lo hemos debatido y hay los medios de comunicación corporativistas, los medios de comunicación que manejan los grandes capitales, se convierten en partidos políticos, es decir, son capaces también de definir la ruta y el rumbo político de un país. Y eso nos ha pasado mucho y está bueno traer esta discusión a México, porque en el sur vivimos mucho la guerra judicial, lo conocido como lawfare. La guerra judicial no pudiera ejecutarse si no tuviera los medios de comunicación actuando como partidos políticos, o sea, tomando justamente la orilla en la que quieren discutir, debatir y juzgar. ¿Cómo opera la guerra judicial? Es prácticamente tú implementas a través de los medios de comunicación una retórica sobre una persona. Entonces, Mario es corrupto. Todos los días, en todos los medios, corrupto, 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 corrupto. El medio te sentenció.
Hasta eso te abren justamente el proceso judicial, administrativo. Y aunque tengas o no tengas indicios, más bien dicho en este caso, cuando no tienes indicios, ya los medios de comunicación te sentenciaron de tal manera que cuando el juez te sentencia, socialmente es aceptada la sentencia. Nadie tiene duda de que eres culpable. Nadie tiene duda. Es el llamado efecto túnel, ¿no? O sea, no importa nada porque ya te señalaron y construyeron una reputación. Y eso pasó con Lula da Silva, eso pasa con Cristina Fernández de Kirchner, que nosotros decíamos en un tema de cuantificar incluso lo que esto significa. Cristina Fernández de Kirchner, y yo preguntaba justamente en una audiencia, en un taller, le decía, a ver, ¿cuántos procesos judiciales tiene Cristina? ¿Cuántos creen? 20, no, 30, a ver, ¿quién da más? 100. No, tiene 650 procesos judiciales. Una persona que ha sido protagonista de la política de su país. Y Rafael Correa, en este caso, 54 procesos judiciales, uno de ellos con juzgamiento por influjo psíquico, que es un caso además icónico, lo tratamos en uno de nuestros capítulos de aquí latinoamericanos, y a propósito para hacer cuña de un producto de Capital 21, que lo pueden buscar justamente en YouTube, en el canal YouTube de Capital 21, que es Se fue a volver, el documental que narra justamente cómo pasó esto de la sentencia a influjo psíquico, un tipo Hassan, así. Oh. Y tú dices entonces, no está aislado o separado o lejos de lo que pasa o lo que podría pasar y profundizarse en México. Yo recuerdo, Luisa, cuando sacaron este libro de El Rey del Cash o estas publicaciones que además cero profesionalismo, ni una sola prueba, o sea, intentan ya entrar en esa lógica de juzgamiento comunicacional, cómo los medios de comunicación corporativos hacen eco de eso, ¿no? Entonces, vale la pena mencionarlo porque en este caso, en México, los canales públicos también tienen la responsabilidad de contraponer esa otra cara, es decir, educar, la educación popular. Y ahí te lo comento a ti porque tú vienes justamente de un arraigo profesional que viene desde los espacios construyendo comunicación comunitaria. ¿Qué importancia tiene entonces la pedagogía en la comunicación? No, toda. Digo, no podría decirlo mejor de lo que lo acabas de decir, no sé ni qué sumar. Pero sí, efectivamente, o sea, construir, digamos, pedagogía digital, mediática, construcción de paz, ¿no? Ahora también pienso, digamos, en México, y pensando también justamente cuando hablamos de procesos judiciales contra figuras de alto poder o de perfil, digamos, de cualquiera de nosotras y nosotros, normalmente siempre es como todo muy de nota roja, muy violento, muy apologético, como bien decías. Pocas veces decimos, bueno, a ver, y si cuento la historia desde qué serie de datos y circunstancias convergieron aquí para que hubiera violencia, ¿no? Y por qué no, entonces investigo eso y propongo soluciones sin revictimizar, o por qué no, o sea, como que el periodismo también nos hemos vuelto, creo, muy flojos y flojas en el ecosistema general, con dignísimas excepciones, sobre si lo que estamos haciendo un poco suma a las narrativas tóxicas, revictimizantes, violentas, o construye otras cosas, construye audiencias inteligentes que nos exigen. A mí, la verdad, creo que algo muy bueno de este momento, digamos, del ecosistema mediático es la retroalimentación inmediata. O sea, las redes sociales son brutales, ¿no? Cuando te critican, y digo que bueno, porque de ahí se aprende, lo tienes en tiempo real, cuando te felicitan también, o sea, también son como un parámetro de audiencias que creo que pocas veces habíamos tenido tan tangible, ¿no? Como en la última década, quizá. Cuando hablas de construcción de paz, no puedo dejar de pensar en Colombia, que es, bueno, el lugar donde nací, y cómo estamos tan acostumbrados a que los noticieros son reproductores de la violencia más espantosa que te puedas imaginar, y que estamos acostumbrados a ello. Y además parece que te encapsulan en una burbuja de la cual es difícil. Estamos llegando al punto de normalizar, si es que no lo hemos hecho, ¿no? La violencia es básicamente el contenido que consumimos todos los días. Tú decías también que las redes sociales son una doble vía pues de ver cómo están recibiendo los contenidos a las audiencias, pero del otro lado también pueden llegar a ser muy perjudiciales, ¿no? Vemos noticieros construidos a partir de los videos de nota roja, hechos por las y los usuarios de redes sociales, noticieros pero con enteros. un algoritmo no regulado que propicia justamente la violencia, ¿no? Justamente a eso iba, ¿no? Sí, es verdad. Tenemos contenidos, o sea, uno entra a cualquiera de las redes sociales que usa y gran parte del contenido que sale va a la violencia, va a la cosificación, pero cuando hablas de regulación, viene la alerta, ¿no? Estos gobiernos de izquierda, censuradores, que no les gusta que los critiquen. ¿Cómo hacer?
Otra cosa, ustedes, por ejemplo, yo vi varios ataques que sufrieron tú y Renata Turrent, que es la directora de Canal 11, y tampoco puedo dejar de pensar que en parte es porque son mujeres, porque son jóvenes, porque lo están haciendo bien. ¿Cómo ves eso? Pues en el mismo sentido que dices, ¿no? Cuando estos grupos de poder reaccionan ante la regulación, no están protegiendo los derechos de las audiencias, porque si las protegieran no habría algoritmos tóxicos, ¿no? Exactamente. Están protegiendo sus intereses particulares. Y sí, es digamos, terrible porque justamente hay quien aprovecha esos mecanismos para criticar personas que proponen cosas distintas, ¿no? En estos muchos ataques, digamos, un hilo conductor es que efectivamente vienen desde hombres, ¿no? Y claro. hombres que no necesariamente están criticando más bien, no están criticando nuestro trabajo o tu ni capacidad, nuestra pantalla, ¿no? Sí. están criticando nuestra persona, ¿no? Sí. En mi caso, incluso mi maternidad, o sea, Sí. cosas como Sí. que no son el desempeño, que eso, mira, sobre la mesa, bienvenido al escrutinio público. Pero esa no es la crítica que bueno, seguramente algunos sí, pero particularmente las campañas, que además ahora sabemos fueron campañas porque se ve lo inorgánico, Sí. tienen que ver con otra cosa. Entonces uno también se pregunta, pues, si hubiera la defensa, ojalá usaran más bien esa energía, ¿no? Para la defensa de las audiencias, que es la bandera con la que pregonaban, por lo menos estos dos últimos momentos. Y además virales. ahora acusar que no solamente nos metemos en eso, sino en la música. Y es un tema que también viene dentro de esta apología, ¿no? Es decir, no solamente han sido las series, las novelas, las películas, sino hoy también el debate es alrededor de la música, que además todas y todos nosotros, digamos, somos pueblos con culturas, y esas culturas generan prácticas, generan sonidos, generan ritmos propios, y el corrido, por supuesto, que es un ritmo propio mexicano, un género musical que además está pegando mucho en los más chiquitos. Yo tengo un hijo de 15 que todos los días está escuchando corridos, y me aterra a veces, porque digo, pues sí, cuando uno escucha de todo, porque además no solamente es en este género, digamos, es un tema que atraviesa todos los géneros, pero particularmente ahora con la apología del narco, pues el tema de los corridos también jugaron un rol. Y un rol, o juegan un rol, que es un rol justamente en esta lógica de naturalización o de ruptura. Y veíamos también con muy buenos ojos cómo la presidenta en una de las mañaneras la dedica justamente a convocar a que el corrido, que es un género mexicano, pueda ser reivindicado desde una lógica de la realidad mexicana. Y eso también, ¿qué tanta importancia tienen los medios de comunicación? La ley o las leyes o el debate de la comunicación también te dice, a ver, entonces empecemos a poner un porcentaje de respeto a la música nacional para no alienar tanto de otros géneros y otra música que viene desde el exterior y que pesa sobre todo en estas nuevas generaciones. Y además, o sea, creo que como que nos obliga también a complejizar el fenómeno de la violencia y del narcotráfico, porque claro, digamos, estos corridos o estas series, ¿no? Que además siempre son con una visión súper gringa Total. Como que un problema de macrocriminalidad, de intervencionismo, de colonialismo, ¿no? Un poco lo hacen como, son unos malos contra otros malos con pistolas y ya, ¿no? Es un tema de señores con botas. Y pues no, el fenómeno del narcotráfico y de la violencia tiene que ver con un montón de otros factores, tráfico de armas, ¿no? Bueno, podríamos enlistar un montón. Y cuando solo las historias reproducen esto, ¿no? Como si fuera una cosa de sujetos individuales malos que se levantaron a ser malos y ¿no? Que ningún otro factor, ningún otro sistema influye, pues no podemos analizar verdaderamente el tema. Entonces, como decir esto, ¿no? Que el arte efectivamente nos refleje como pueblos, pero que las discusiones complejas no se reduzcan solo a estos relatos de los malos de Malolandia, a mí también me parece importante. Fue el mismo debate cuando las narcoseries, ¿no? Sí. O hay este podcast súper bueno que no me acuerdo, Wind of Change, no sé si lo han escuchado, pero un poco son dos reporteros tratando de investigar si esta canción efectivamente era hecha por la CIA para influenciar juventudes, ¿no? Y uno dice, claro. Y entonces todas las series las ves como, pues, porque ¿qué están queriendo hacer conmigo? Claro, porque entonces cuando uno piensa en estos fenómenos, claro, Estados Unidos no tiene nada que ver, son solo ellos peleándose entre ellos, ¿no? Pues porque no hay consumidores, ¿no? Claro, o sea, ni te implantan también una narrativa sobre el fenómeno, ¿no? Y esto pues, lo han hecho muy bien a través de la publicidad, y está toda la industria de Hollywood, o sea, nada es inocente, ¿no? Entonces también no está bien complejizar la discusión hacia allá. Y además, a propósito de eso, un ejercicio a quienes nos están viendo en casa, o en sus oficinas, o donde nos estén viendo o escuchando. Solo detengámonos un minuto a revisar bien la letra de lo que estamos cantando.
Lo digo porque a veces, En general. en la fiesta, en la farra, en la noche, en la comida, en el día, en el trabajo, en el transporte público, cuando vamos en el auto, empezamos a tararear. Luego el ritmo se nos pega, luego nos aprendemos mecánicamente las letras, luego las reproducimos y solo cuando nos detenemos tantito a checar la letra, pues es donde nos damos cuenta que seguimos reproduciendo un mecanismo de violencia, así que invitadas todas y todos a hacer ese pequeño Café ejercicio. Tacuba dijo, estábamos bien morros, no sabíamos, o sea, no habíamos medido el impacto en nuestras Y eso es letras, gracias a los ya no lo vamos a feminismos. cantar, claro, pero qué bueno que haya también Por desde la supuesto. propia industria musical, pues, esa como esa introspección, pues, ¿no? ¿Tú crees que la autorregulación basta? O sea, que el día de mañana los grandes conglomerados o los artistas que están de alguna manera promoviendo la cultura del narco, que esa puede ser otra discusión, ¿van a cambiar sin una regulación? No, para nada. Yo no creo en la autorregulación en general, o sea, no, para nada. Creo que está bien hablar de regulación y la regulación no significa censura. Nos pasó mucho con la comida chatarra también, ¿no? Como de, ya nadie puede comer libremente lo que quiera. No, sí, pero te tienen que decir que lo que estás comiendo es basura, punto, ¿no? O sea, que tú más bien tengas la libertad de saber que lo que estás comiendo no es queso, ni es yogur, ni que le estás dando a tus hijos. Entonces, claro, o sea, también la industria ha sido, muchas industrias, ¿no? Como muy tergiversadoras. Yo en general creo que tenemos que perderle miedo a la Porque además los tienes haciendo lobby. Todo está regulado, pues. En los parlamentos, ¿no? Al dueño de cierta empresa, hablándole al oído, comprando votos, etcétera. Eso pasa en América Latina en general. Claro, pero pensemos, tú nunca pedirías que un hospital no esté regulado, ¿no? Porque claro, tú quieres toda la regulación posible para asegurarte de que te Porque van a entiendes que es un tratar bien. servicio público, ese es Exactamente. el tema, ¿no? Y no hay, digamos, solo es en aras de mejorar y que haya transparencia sobre cómo son los procesos. O sea, lo podemos traducir a un montón de otras discusiones. Ahora hemos estado viendo estos días este escándalo de Televisa Leaks, ¿no? Donde se ve pues estas alianzas entre los medios privados y las élites políticas para moldear y para manipular la opinión pública. Ha recibido muchísima atención. ¿Tú crees que va a cambiar en algo, va a abonar en algo a que las personas, porque ya me queda claro con tu respuesta que los dueños de los grandes conglomerados no lo van a hacer, pero a que las audiencias, a que cualquier ciudadano y ciudadana tenga una actitud distinta frente a lo que está consumiendo? Sí, yo creo que este reportaje en particular, digamos, confirma una sospecha. Si fuera algo que nadie se había imaginado nunca, como que a lo mejor no hubiera... No es el agua, no estamos descubriendo el agua tibia. Pero ahorita sí es como, bueno, más bien hay datos, ¿no? O el cruce de información que nos presentaron, digamos, que confirman una sospecha que había hace tiempo. Y la verdad es que, digamos, el reportaje nos hace más bien atar cabos un poco hacia atrás, porque efectivamente salieron al día siguiente a defenderse las mismas personas de las que se denuncia que hay una red de protección. Un poco si uno piensa siempre en los temas que salen en ciertas columnas, ¿no? No es nada, pues nada que no hubiéramos pensado antes. El tema creo sí es, o sea, como qué va a pasar a partir de estas cosas, porque lo mismo que decías, o sea, acusan en un reportaje a un grupo de destruir reputaciones y lo primero que hace para defenderse de este reportaje es destruir la reputación de quien denuncia. De quien hace la denuncia, sí. Y además con todos los adjetivos discriminadores, sí. O sea, todas las malas prácticas, exponiendo los datos personales de la persona denunciante, de los reporteros. Hoy que estaba viendo justamente lo que se expuso en una de las entrevistas a este ejecutivo de Televisa, salen los datos del reportero. Bueno, fueron los primeros que hicieron una campaña, y yo lo celebro, ¿no? De proteger las identidades de las y los periodistas, y ahora la exhiben también ahí, pues un poco para el costo, otra vez personal, de quien se atrevió a desafiar ese poder, ¿no? Estigmatizan. La verdad, una parte súper padre que yo vi, digamos, si vale esa palabra, es la cantidad de gente que salió a decir el diagnóstico médico de alguien no tiene nada que ver con esto, ¿no? O sea, hablar de salud mental, o sea, como un poco confrontando incluso el mensaje discriminatorio de cómo estaban acusando a la persona denunciante. Entonces, creo que justo es eso, la audiencia no es tonta, ¿no? Cada vez somos más capaces de solitas y solitos desmenuzar lo que se nos está presentando y elegir bando, ¿no? Libremente, a quién vamos a consumir y a quién le vamos a creer. Y aunque a muchas y muchos no les guste, eso se debe en gran parte al trabajo de La Mañanera, aunque les cueste reconocerlo, ¿no? Es politizar a la población de tal manera que sepan que pueden hablar del tema que quieran, porque este es el país en el que viven, y que no hay temas para expertos y expertas únicamente, sino son temas de debate público, de debate nacional, donde todas y todos podemos participar, y es algo que hay que reconocer.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado aquí con Luisa Cantú en Latinas Incorregibles, como ven. Sentí así como examen, te lo juro. No, muchas gracias, de verdad muy honrada. Vas a asustar a nuestros próximos. Aprendo un montón, sí. No, agradecidas, porque Estoy bien, realmente se amigas. trata esto, de quien esté mirando y escuchando, pues tenga más elementos de reflexión. De lo que se trata es que despertemos cada vez más de este sistema que nos quiere sometidos y sometidas. Así que en Latinas Incorregibles tenerte, Luisa Cantú, un honor. Sí, un honor. Y Muchas con gracias, esto nos querida. despedimos y no te vayas porque volvemos con la entrevista. Bueno, estamos con Sol Martínez, muchísimas gracias. Sol desde Argentina, ella es docente investigadora en la Universidad de Lanús, periodista de Nodal, psicóloga, peronista y feminista, y con ella hemos compartido otros espacios de la comunicación, de la reflexión política, y no podíamos pasar por desapercibido, querida Sol, que hablando de medios de comunicación e izquierdas, pues en Argentina pasa algo que justamente nos grafica cómo la derecha y la derecha violenta, la derecha fascista, ataca y arremete justamente esa libertad de expresión que tanto pregonan, pero sobre todo los medios alternativos, y en este caso, tú que estás directamente, bueno, en varios medios haciendo análisis latinoamericano, análisis nacional argentino, también a Nodal. Arrancaría por ahí, querida Sol, ¿cuál es tu percepción de cómo justamente los medios de comunicación hegemónicos en alianza o cubriendo estos personajes cada vez más nefastos de la historia de América Latina juegan un rol importante en los imaginarios de la sociedad, en este caso de la sociedad argentina? Bienvenida, Sol, te escuchamos. Buenas tardes, compañeras. Qué gusto esta invitación. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes, buen día o buenas noches. A qué hora estén viéndolas esta audiencia también latinoamericana y caribeña. Mira, yo justo en este momento estoy regresando de una nueva movilización en defensa de los y las jubiladas en la Argentina, además por el Día Internacional de las y los Trabajadores, que está siendo ferozmente reprimida por el gobierno de Javier Milei, bajo la responsabilidad, por supuesto, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y lo cierto es que esto sirve para decir cómo se combina la estrategia represiva y de dominación y de construcción hegemónica de la opinión pública, donde los medios tradicionales de comunicación, entendemos, tienen un rol fundamental, pero que te diría hasta han quedado subordinados al rol estratégico que están teniendo las redes sociales, como además fuente principal casi de información de las generaciones más jóvenes, ¿no? Esto me da pie como para plantear algo que consideramos desde Nodal muy importante, que es comprender el momento histórico, para poder también trazar nuestras estrategias populares, para poder trazar nuestros caminos de lucha. La trinchera comunicativa contrahegemónica es uno de esos espacios privilegiados porque atravesamos una fase digital del capitalismo donde la guerra multidimensional se expresa en todos los ámbitos de la realidad, ¿no? Y creemos también que tiene centralidad la guerra cognitiva, la guerra contra nuestras conciencias, eso que en definitiva performatea desde nuestros sentires hasta nuestra conducta política, ¿no? Y hay algo que la derecha sabe muy bien, que es cómo funciona esta guerra, porque también la ha diseñado, ¿no? Ha diseñado los medios, diseña las formas, los contenidos. La victoria de Javier Milei, de este gobierno neofascista en la Argentina, es producto de ese buen conocimiento y de ese buen uso de redes sociales, de medios tradicionales de comunicación, y por supuesto de todo el poder financiero que representa este proyecto. Aquí en Argentina en particular, en Ecuador sin ninguna duda, lo vemos en Perú, lo vemos en distintos países de nuestra América, y creemos que es central tomar conciencia de esa dimensión de la guerra, porque es una guerra cognitiva que utiliza los medios de comunicación, por supuesto, de manera privilegiada. Sol, qué gusto tenerte aquí en este espacio. Hemos visto cómo Javier Milei llegó prácticamente a desmontar, a desinstitucionalizar el Estado, ¿no?
¿Cómo fortalecer, cómo construir medios independientes cuando finalmente han recortado todo el recurso público que había estado destinado pues, para democratizar de alguna manera la comunicación en Argentina? Bueno, yo en nombre de los debates que tenemos con compañeras y compañeras valiosísimos que formamos parte de este espacio, debo decir con modestia, pero entendemos que el poder económico jamás ha estado del lado del campo del pueblo, del campo de las organizaciones populares, de izquierda, revolucionarias, las organizaciones insurreccionales. Entonces, en este momento, tampoco lo está. Siempre nuestra herramienta principal ha sido la organización política, ¿no? Y acá me voy a Perón y dice, la organización vence al tiempo, y también podría decir a los dueños del dinero, en la medida en que podamos trazar las estrategias correctas. De allí la necesidad de un diagnóstico acertado. Y en esa clave también sabemos que jamás es posible en soledad, ¿no? No solo como medios de comunicación hegemónicas, medios alternativos, medios populares, sino como también parte de las fuerzas sociales de las que formamos parte en cada una de nuestras patrias chicas, y en el mejor de los casos, para enfrentar estos problemas nacionales de tanta gravedad, acceder a la solidaridad internacional, acceder a la articulación, construir esa articulación, esa diplomacia de los pueblos en la región, porque verdaderamente la política es nuestra herramienta en la medida en que la utilizamos para la transformación social, para la felicidad de las mayorías, y no es fácil, pero ese es el camino. La historia también nos lo demuestra, la política sobre la economía. Y justamente, Sol, en ese sentido, ¿cómo promover? Mucho hemos debatido, quienes de una u otra manera hacemos comunicación, lo hemos debatido. ¿Cuál es el punto de encuentro entonces entre los medios de comunicación regionales alternativos para dar disputa en algo que es continental, que es justamente el tema de la hegemonización de los imaginarios colectivos a través de los medios de comunicación corporativistas? Mira, hay algo que creemos central que tiene que ver con el debate y la formación permanente. Eso también hace a una herramienta, pero central, estructural, de los pueblos, ¿no? A lo largo de la historia. Poder encontrarnos, generar las instancias, sean instancias, que uno podría, la forma no importa, si son foros, si son encuentros presenciales, utilizar las mismas herramientas del capitalismo digital que son utilizadas por el poder dominante, por las clases dominantes en nuestra contra, pero usarlas como espacio de organización en este momento nos parece relevante, ¿no? Y en esa clave también ir marcando nuestra propia agenda, no ir detrás de la agenda hegemónica, no ir detrás de la agenda de las grandes corporaciones que constituyen ese sistema mediático dominado por el poder económico y funcional al poder político, sino poder ir construyendo nuestra agenda, que es agenda informativa, pero que es agenda de lucha, que es darle la voz protagónica a quienes son efectivamente, valga la redundancia, los protagonistas de las realidades nacionales. En eso Nodal tiene un horizonte siempre muy claro y tiene que ver con que, más allá de la participación de analistas desde los lugares donde transmitimos, buscamos que la voz principal sea la de aquellos y aquellas que hacen a la realidad social, que hacen la lucha, que hacen las organizaciones y que trazan un camino de posible transformación. Muchísimas gracias, Sol. Ustedes, como siempre, las mujeres argentinas, dándonos clases de organización, de resistencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Si no la siguen, síganla en la Sol Martínez y sigan, por supuesto, a Nodal, que es una gran plataforma de comunicación con alcance regional. Y después de este espacio nos vamos con nuestra compañera Estefanía Veloz en Manual para Desobedecer. Un honor estar con ustedes. En
este manual para desobedecer, la historia que nos contaron es una mentira. América Latina no sufre de amnesia, sufre de una operación sistemática de olvido. Desde las escuelas hasta los medios, desde los monumentos hasta los museos, se nos ha impuesto una historia diseñada para borrar a los pueblos originarios, invisibilizar las resistencias y glorificar a los vencedores. Nos enseñaron a venerar próceres blancos y a olvidar a las mujeres campesinas, a hablar del descubrimiento como si no hubiera habido civilización antes. Y esta colonización de la memoria es una estrategia política. Quien controla el pasado, controla el presente. Pero ¿cuáles han sido estas estrategias de borrado? En primer lugar está la historia oficial como ficción. Prácticas de blanqueamiento simbólico que borran el color, el idioma y la raíz de nuestros verdaderos protagonistas. La conquista se va narrando como un encuentro de culturas, ocultando el genocidio, el saqueo y la esclavitud. Las revoluciones populares se reescriben como gestas de grandes hombres blancos, anulando las rebeliones indígenas, negras, campesinas y femeninas. En segundo lugar, tenemos la invisibilización sistemática. Los genocidios indígenas son minimizados, negados o maquillados con palabras como pacificación. Las luchas obreras y campesinas se ocultan de los textos escolares, masacres, huelgas, tomas de tierras, todas barridas bajo la alfombra como si no hubieran existido. La resistencia de las mujeres como las curanderas, las guerrilleras, las sabias, ha sido deliberadamente borrada del relato nacional. En tercer lugar, la academia como aparato colonial. La academia va privilegiando la fuente escrita blanca europea frente a la tradición oral, los saberes ancestrales, entre otros. La historia se escribe desde el punto de vista del colonizador, usando términos y categorías que justifican el dominio. El conocimiento popular campesino, indígena y afrodescendiente sigue siendo marginalizado y exotizado. Recordar es descolonizar el tiempo y el tiempo también es territorio. Pero ¿hay estrategias para desobedecer? Pues por supuesto que sí. Aquí te las voy a dar. En primer lugar, recupera la memoria popular. Escucha y registra las historias orales de tu comunidad, abuelos, vecinas, curanderas, luchadoras sociales y otras personas de tu entorno. Cuestiona la versión oficial siempre de la historia que fue la que aprendiste en la escuela. Visita los márgenes de los silencios y las ausencias, porque ahí está la verdad. Después, crea archivos comunitarios, preserva fotografías, cartas, documentos, canciones y objetos. Organiza círculos de memoria colectiva donde la historia se construya de forma horizontal y viva. Usa redes sociales y medios independientes para visibilizar las historias resilenciadas o silenciadas. En tercer lugar, reescribe la historia desde abajo. Nombra a las verdaderas heroínas y héroes. Bertolina Sisa, Micaela Bastidas, Juana Azarduy, entre muchas otras. Conecta las memorias de resistencia con las luchas actuales. El pasado no está muerto, está resistiendo con nosotras. Hacer de la escritura, el mural, el canto o cualquier expresión es un acto de memoria urgente. La memoria es territorio de lucha, la memoria es un campo de batalla donde se va disputando quiénes somos, qué futuro merecemos, de dónde venimos y a qué tenemos derecho de contar. Y eso fue todo de nuestro manual para desobedecer. Si te gustó el contenido, no olvides compartir, seguirnos en nuestras redes personales, en las redes de Capital 21. Nos vemos el próximo miércoles, como cada miércoles, en Capital 21.